Evangelio según Marcos, versos 35 al 41. Y esta, tiene que ver con la serie que hemos comenzado, que se titula Una gloriosa victoria. Y déjenme llevarlos al verso 1 del capítulo 4 rápidamente, como para darles contexto a lo que vamos a leer. Dice que comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y entonces pasó todo el día Jesús enseñando a esta gente, a esta multitud, y se lo hizo presentando una serie de parábolas que están descritas ahí de los versos, vamos a decir, 3 hasta el final, ¿no es cierto? El verso 32, y después hay unas palabritas que agrega Marco acerca de la situación. Y entonces, ahora sí, podemos leer el verso 35, donde dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este incidente que llama poderosamente la atención, y te rogamos que nos ayudes a aplicar la enseñanza apropiada de este suceso a cada una de nuestras vidas. Así que te rogamos entonces que nos hables al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo titulé a esta exposición Con Cristo en las tormentas. Y ¿saben una cosa? El famoso pensador y político Mahatma Gandhi dijo en una ocasión estas palabras. Quiero que piensen en eso. No voy a predicar acerca de Gandhi, no se preocupen. Pero este señor dijo en una oportunidad: ante las injusticias y las adversidades de la vida, calma. Mucha gente tomó y sigue tomando esas palabras de ese gran hombre que comenzó una manera de hacer revolución que cambiaba las normas. Las revoluciones siempre fueron de tipo violento. Se tomó como modelo quizás la Revolución Francesa, y luego vemos por Europa, incluso en nuestro continente americano también, este tipo de protesta cívica que se levanta en armas contra las instituciones. Gandhi fue un hombre que pasó de una revolución activa a una de orden pasivo, de no agarrar las armas. Y entonces muchos aplauden esa actitud y se ha imitado. Y parte de la revolución juvenil que sucedió en Estados Unidos en la década del 60, era una imitación de ese fenómeno. Inclusive en África, durante el apartheid, Mandela optó por esa postura de no resistir con violencia, sino en una forma pasiva. La calma es, a ver cómo la definimos, es ese estado de tranquilidad o de ausencia de agitación y de nervios en nuestras actitudes cuando estamos pasando por dificultades.
Eso más o menos lo que entendemos por tener calma. Pero resulta que todos nuestros instintos se ven envueltos o despertados cuando estamos pasando por situaciones que son difíciles. Y en un sentido, en fin, Dios nos creó de esa manera. Estamos diseñados así, a reaccionar ante el peligro. Y lo hacemos porque, en fin, queremos esquivar o queremos zafar de las situaciones que pueden, en fin, costarnos, incluso en el peor de los casos, la misma vida. Así que algo sucede en nosotros cuando pasamos por pruebas que se activa y nos pone en guardia. Y saben ustedes que la vida es una travesía con Cristo. La vida cristiana. La vida de aquel que no tiene a Cristo, bueno, es otra cosa, ¿no? También es una vida con problemas, pero hablando de aquellos que son de la fe, es una vida que está cargada de problemas. Y tal es así que el mismo Jesucristo nos dijo, ¿se acuerdan ustedes? En el mundo tendréis aflicción. Y esto es importante porque las promesas que escuchamos hoy de que si vienes a Cristo se te terminan los problemas, es falso. Jesús nunca dijo a la audiencia a quien él le predicaba, ustedes aceptan la salvación que les ofrezco y se les terminan todos los problemas, desde los dolores de cabeza hasta los problemas financieros y cosas por el estilo. Jamás, jamás se predicó semejante cosa, empezando con el Señor Jesucristo. Es como si, a ver si lo pongo de esta forma, la vida cristiana es como si estuviésemos atravesando un campo minado. Nosotros tenemos que ir minando dónde vamos a poner el pie. Porque si dimos el paso equivocado, se terminó. ¿No es cierto? Así que la vida cristiana es eso, de mirar cómo estábamos hablando en la escuela dominical de esto, de cómo nos conducimos, cómo somos dirigidos en medio de las dificultades de la vida para poder entonces llegar a destino en una forma íntegra y correcta. Por lo tanto, entonces, para poder experimentar verdadera calma y no una actitud estoica de guapesa, porque uno puede pararse en medio de las dificultades y decir, yo soy guapo y yo le voy a dar para adelante como un toro. No, eso no es tener calma, eso es tener estoicismo. Pero para poder tener calma, entonces, tenemos que tener o debemos tener un fuerte punto de apoyo en medio de las dificultades. Y al estar bien parados, al estar bien apoyados, podemos entonces cruzar en ese campo minado, si me permiten otra vez la ilustración, y llegar a salvo y completamente íntegros. Y entonces, esa verdadera calma no se trata de una actitud de mera tranquilidad, sino de un estado de completa paz en el corazón, en el alma, en medio de las dificultades. No cuando no estamos pasando por ellas. Ahora, cuidado, tener calma no es lo mismo que tener paz. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y es justamente porque estamos en paz con Dios por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor al dar su vida en el Calvario para nuestra salvación y vida eterna, es que ahora nosotros podemos disfrutar en nuestro pregonero, en nuestro testimonio al mundo, en medio de las vicisitudes de la vida, esa calma, esa tranquilidad, vuelvo a insistir y lo subrayo y lo pongo en mayúsculas, esa paz en la presencia de Dios, y otra vez subrayo, en medio de las dificultades que a veces nos toca encarar durante nuestra vida cristiana. Entonces, mientras el cristiano cruza ese campo minado de la vida, no solamente va con calma, sino que va en completa paz. Y un ejemplo tremendo que tenemos es, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando estaba preso allá en Filipos. En el libro de Hechos se nos menciona que lo habían agarrado, allá en el capítulo 16 más o menos de Hechos, y le dieron una buena paliza a Pablo y lo metieron en el peor de los calabozos, allá en el fondo, donde no entraba luz, donde sin duda la humedad se metía en los huesos, el olor hediondo de ese encierro, y ahí lo metieron, y encima, como si eso ya no fuese suficiente castigo, lo meten en el cepo, en una posición incómoda. Y me llama la atención porque nos dice que el apóstol Pablo se puso a cantar himnos.
Y yo no sé, pero una persona que está en esas situaciones y apresado en una forma injusta, lo que hace es patalear y gritar que por favor lo saquen de adentro. Inclusive, tomando en cuenta que el apóstol Pablo era un ciudadano de Roma y lo que se estaba haciendo era un atropello contra este hombre, pero sin embargo no reclamaba ser un ciudadano de Roma, sino que se puso a cantar, a alabar a Dios. Y pienso yo, si este hombre pensaba, bueno, de acá no salgo, lo que hizo es descargar esa situación, su condición en las manos de Dios y que Él decida lo que hace. Y bueno, lo demás es historia, ¿no? Dios lo sacó de adentro, el hombre que lo había castigado y lo había puesto en esa condición terminó convirtiéndose al Evangelio, una cosa tremenda. Pero a lo que alumbro acá es la paz que hay, que gobierna el corazón del apóstol Pablo en esa situación. El ejemplo más elocuente que tenemos está adelante nuestro en este incidente. Encontramos, fíjense ustedes, al Señor Jesucristo ahí en el verso 38, que en medio de la tormenta, donde se bate la balsa esa, el barco donde iban, iba durmiendo tranquilamente. Los discípulos estaban desesperados. Inclusive habían perdido toda calma, toda tranquilidad, inclusive habían perdido la esperanza de que iban a salir a flote de esta situación. Si salían a flote arriba de un pedazo de madera, pero con esa tormenta era para que el mar se los trague vivos. Y lo que llama la atención entonces es a Jesús descansando plácidamente en medio de la tormenta. Díganme una cosa, ¿no les gustaría a ustedes tener la paz de Cristo en semejantes situaciones? ¿No es cierto que sí? Sería hermoso que cuando pasamos por las pruebas de la vida podamos tener esa entrega, no resignación, no una simple calma, sino un estado de profunda y completa paz en medio de esas situaciones. Bueno, vamos a mirar un poquito cómo se experimenta ese sentido de victoria en medio de las tormentas, porque ese es el tema de la serie. Pablo dice, ¿se acuerdan en el capítulo 8? Que somos más que vencedores. No simplemente vencedores, sino más que vencedores. Entonces vamos a mirar cómo se experimenta ese sentido de victoria cuando pasamos por los problemas, sin duda, que tenemos que atravesar mientras vamos de viaje por la vida cristiana. Todo el incidente, si tuviésemos que preguntarle a Marcos, ¿qué es lo que estás tratando, Marcos, de decirnos a nosotros hoy? Porque está muy lindo, la historia, la verdad es clara, ¿no? Tenemos a estos señores que estuvieron predicando, terminó el día, Jesús dice, vamos para el otro lado, se suben al bote y en el medio del mar se levanta la tormenta, se salvaron pegando en el travesaño y llegaron al otro lado y ya está, se terminó. Así que eso es todo el asunto, no hay tanto que hacer interpretación y qué sé yo. Entonces nos preguntamos, bueno, a ver, Marcos, después que probablemente Marcos recibió estos datos de parte de Pedro, ese es la mayoría del consenso que hay de que Pedro relató estos sucesos. Y bueno, sea lo que fuere, ¿no? Porque Mateo lo relata, Lucas lo relata, Lucas no estuvo ahí tampoco, y Marcos. Y entonces Marcos es el que da un poquito más, escogí este pasaje porque es un poquito más extenso en detalles que los otros dos. Pero si ustedes comparan, ponen los 3 evangelios sinópticos juntos y comparan los sucesos, más o menos dicen la misma cosa. Algunos dicen, sálvanos que perecemos, en este caso se dice otra cosa. Hay quienes dicen que eso es una demostración de que la Biblia no es fiable. No estoy de acuerdo, más bien en el estado caótico de cosas, ahí cada uno gritaba lo suyo. Uno decía, sálvanos que perecemos, otro decía, Señor, ¿qué haces? ¿Estás dormido? ¿No te despiertan? ¿Tomas cuidado? Así que cada uno registra ese estado caótico en la situación de tormenta, así que no hay ninguna discrepancia. Pero bueno, cada uno con lo suyo, ¿no es cierto? Lo que sí digo yo es, bueno, a ver, hoy, después de 2000 años de ese suceso, ¿qué es lo que la Biblia trata de enseñarnos? ¿Cuál es el énfasis? ¿Dónde está el punto en toda esta situación? Y bueno, todo este incidente, desde el verso 35 al 41, se trata de un llamado a tener confianza. Confianza que los discípulos en la travesía no tuvieron. Pero si fue Pedro el que le relató los sucesos a Marcos,
y Marcos está dirigido por el Espíritu de Dios para dejarnos esto, entonces nos damos cuenta que estos señores después aprendieron la lección. Es decir, que en aquel momento sí temblaron y hasta inclusive reprenden a Jesús. A ver, ¿qué haces durmiendo? ¿Por qué no nos echas una mano acá? Pero entonces la historia es para despertar confianza en nosotros en medio de las tormentas que a veces encaramos en la vida. Una vida de victoria es una vida que tiene confianza en la presencia de Cristo en medio de las dificultades. Confianza en la providencia y el cuidado de Dios por cada uno de sus hijos, que fueron comprados con la sangre legítima y preciosa de Cristo Jesús, que dio la vida por todos nosotros. El apóstol Pedro, por ejemplo, en la primera carta, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y escucha lo que dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y entonces dice esto: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y uno dice, ¿pero y para qué esto? Bueno, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y nos preguntamos, Pedro, a ver, ¿qué es lo que estás tratando de decirme con esto? Bueno, Pedro nos está diciendo, ten confianza. Dice, ten confianza porque Dios nos está guardando, aunque tengamos a lo mejor que pasar por pruebas, y la razón es porque Dios está pasándole la lima, ¿no es cierto?, a nuestra vida, está alimentando nuestra fe, la está fortaleciendo, está haciendo un trabajo con nosotros. Vamos por ese campo minado, pero dice, Dios nos está guardando. Así que Pedro lo que quiere es que tengamos confianza. Y esto me hace pensar que, siendo que Pedro estuvo en aquella tormenta, aprendió la lección. Y entonces lo que quiere este texto es hacernos un llamado a confiar en Dios en medio de esas situaciones que a veces encaramos en la vida. Tal vez no tenemos que pasar una tormenta como esta gente, pero a veces las tormentas de la vida diaria pueden ser mucho más recias que unos vientos y un poco de agua que se nos cae encima, ¿no? Agua salada. Noten qué interesante, porque cómo Dios usó a Marcos para compaginar el Evangelio acá. Porque este incidente está ligado a otros dos que debemos mirar juntos. Ahora por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero es importante que cuando vayan a casa miren todo junto. Porque otra vez, lo que se está tratando es demostrarnos, o se nos está haciendo un llamado a tener confianza. ¿Pero confianza en qué? Bueno, confianza en el poder soberano de Cristo. Nota bien que desde los versículos 35 al 41 se nos llama a tener confianza en el poder soberano sobre la naturaleza. Jesús reprende los vientos y el mar y viene la bonanza. Llegan al otro lado. Capítulo 5, versículos 1 al 20, le sale al encuentro, dice Mateo, unos endemoniados, y acá se habla de uno solo, se enfoca en uno, lo mismo que Lucas. Y lo que vemos allí en ese episodio de Jesús poniendo en orden a ese hombre que estaba desesperado y todo hecho un etcétera, vemos el poder soberano de Cristo, no solo sobre la naturaleza, sino sobre los demonios, sobre el mundo espiritual. Y luego, si seguimos adelante, vemos ahí en los capítulos 5, versos 21 en adelante, tenemos, o mejor dicho, más adelante, tenemos al Señor Jesucristo enseñando y sanando, y nos muestra entonces el poder soberano de Cristo sobre las problemáticas humanas. Así que acá lo que tenemos es un llamado a confiar en el poder del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y no solamente eso, pero Marcos tuvo el cuidado de registrar la reacción que tuvo la gente frente a la manifestación de ese poder divino que hay en Cristo Jesús.
Nosotros vamos al capítulo 4, verso 41, y dice que tuvieron gran temor. Capítulo 5, verso 20, y todos se maravillaban. La palabra acá griega es se admiraban. Y te vas al capítulo 5, verso 42 al final y dice, y se espantaron grandemente. Otra vez, la palabra griega quiere decir sacados de base. Removidos quedaron pero completamente desorbitados con lo que estaban observando. Así que tenemos tres reacciones tremendas acá: temor, maravilla, espanto, cuando se ve la manifestación del poder soberano de Cristo sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la humanidad. Todo está en su control y para su control. Si no es un accidente este incidente, sino que está encajado en un rompecabezas que va tomando, cuando ponemos las piezas en su lugar, nos va dejando un cuadro que nos llama a tener confianza en ese Cristo en medio de las tormentas de la vida. Entonces, fenómeno, a ver, ¿qué lecciones sacamos nosotros de este incidente? Eso es lo que me interesa ahora en esta mañana. Los otros dos los dejamos para otra ocasión. Pero por ahora, ¿qué sacamos de acá? Bueno, comienza todo diciendo, ya como les dije, Jesús estaba predicando, enseñando por medio de parábolas, termina el día, y entonces en el verso 35 dice que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y ahí está la frase clave, pasemos al otro lado. Hermano querido, la vida cristiana, yo no sé cómo la ven ustedes, pero la vida cristiana comienza con un llamado a venir a los pies de Cristo. Pero no termina ahí la cosa. Ahí es donde la iglesia, la vida cristiana comienza. Empieza con un llamado a venir a Cristo, pero luego continúa esa vida cristiana con un llamado a pasemos al otro lado. Es decir, de empezar una travesía con Cristo, pero una travesía definida, donde el Señor dice, vamos a llegar a cierto lugar. Y pasemos al otro lado en compañía de Cristo y a la patria celestial que Dios nos ha prometido, esa bendita tierra que Dios tiene preparada para todos sus hijos, esa nueva casa, esa mansión celestial, qué sé yo, pónganle como ustedes quieran, pero esa bendita tierra que nosotros esperamos. La Biblia a nosotros nos aclara casi desde el principio que el pueblo de Dios es un pueblo peregrino, un pueblo ambulante, no estático. Nosotros somos gente que estamos de paso. Y es el apóstol Pedro también el que nos dice en una de sus cartas que somos extranjeros y peregrinos, que vamos a otro lugar. Y nuestro lugar es el cielo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es una pena que muchas veces hoy se le inculca al cristiano echar raíces aquí abajo. Que echemos cimientos en esta vida, cuando lo que hace el Señor es tomarnos de la mano y llevarnos a ese bendito lugar de bendición eterna. ¿Se dan cuenta? Así que la cosa es que mientras nosotros vamos en ese bendito viaje, es imperante entonces que nosotros viajemos con fe. Es decir, que la manera de conducirnos en medio de las tormentas es de absoluta confianza y fe en la presencia de Jesús con nosotros, porque no estamos abandonados a la merced de las tormentas, sino que vamos con el Señor Jesucristo allí metido al lado nuestro, acompañándonos mientras nosotros cruzamos al otro lado de ese estado de existencia. Fe en que si nosotros reconocemos a Cristo con nosotros, entonces somos más que vencedores, como decía el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, un hombre que realmente había experimentado esa victoria y la estaba experimentando porque estaba agarrado pero prendido, ¿no es cierto?, con dientes y uñas al su bendito Salvador que era el Señor Jesucristo, y que incluso acuérdense que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este hombre hizo hazañas que eran francamente extraordinarias.
Por aguantar las cosas que aguantó el apóstol Pablo es para sacarse el sombrero. Pero no es porque las hizo Pablo, sino porque las hacía el Señor en Pablo, usando a este hombre para esas cosas. Noten qué interesante, porque cuando miramos este incidente acá, Jesús no dice, miren, ¿saben qué? Terminó el día y vamos a agarrar los botes y nos vamos a subir arriba y vamos a ver si pasamos al otro lado a ver qué pasa. Vamos a tirarnos vamos a jugar a la lotería, a ver si logramos llegar al otro lado. No, Señor. Jesús les dice, pasemos al otro lado. Les está dando la absoluta y total garantía de que van a llegar a la otra orilla, donde continúa el ministerio, porque ya les digo, aparece ahí un señor hecho pedazos por los demonios, ¿no? Y el Señor lo restaura. Así que en la providencia divina hay todo un programa que se está desarrollando. Pero cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, les está diciendo, muchachos, vamos porque allá vamos a llegar. Así es el plan, así es como funcionan las cosas. Y entonces es la falta de fe lo que está reprochando el Señor Jesucristo en este cuadro. Ahí en el versículo 40 cuando dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en este caso la fe lo que hace es hacer referencia a la confianza que esperaba el Señor que tuviesen a estas alturas, que habían visto, ¿no es cierto?, el proceder de Jesús en varias ocasiones, no solo en enseñanza, sino las cosas que veían que no tenían precedente histórico y que, bueno, a mí tenía que uno sentarse y decir, es creer o reventar esto, este hombre es un fuera de serie. Y entonces a estas alturas se espera de que se empiece a mostrar un poco de confianza. No es que no creían en Jesús, pero cuando se vieron con esta tormenta, cosa que antes no había pasado, dijeron, acá estamos fritos, acá no nos salva nadie. Y entonces era justamente eso lo que quería apuntar el Señor, de poder enseñarles a tener esa fe, esa confianza absoluta, cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, y creer que sí vamos a llegar porque Él lo dice. Siendo que el Señor Jesucristo, en este relato, que yo no sé, a mí es precioso, he hablado varias veces de este suceso, ¿no? Está este y está el otro que Pedro caminó por las aguas. Me fascinan a mí estos dos incidentes, Sí, siendo que Jesús reclama que tengamos fe y confianza por parte de sus discípulos y por extensión de todos nosotros, porque en definitiva la inspiración plasmó las Escrituras con este evento para que podamos ahora reflexionar en esto. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de confianza debemos manifestar nosotros? Porque si eso es lo que está buscando Jesús y eso es lo que está buscando la inspiración, que tengamos confianza en el poder de Cristo, nos preguntamos, bueno, ¿confianza en qué sentido? ¿Cómo nosotros manifestamos esa confianza? Y hay tres cosas que vamos a mirar ahora. Número 1, confianza en la travesía. Número 2, confianza en la compañía. Y número 3, confianza en su poder. Vuelvo a repetir, confianza en la travesía, confianza en la compañía y número 3, confianza en su poder. Vamos a mirar un poquito esto rápidamente. Confianza en la travesía. Noten que nos dice otra vez el verso 1, que les cayó la noche y Jesús, en lugar de decir, miren, vamos a descansar y mañana a la mañana temprano salimos, les dice, agarren el bote y vamos. Y claro, lo que llama la atención es que los discípulos, que ya eran cancheros en tema de navegación, porque eran hombres pescadores, tenían una experiencia tremenda en esto de manejar el bote, el remo, las velas y qué sé yo, tirar la red, la condición del clima, porque a ningún marinero le gusta meterse en el mar con riesgos de morir ahí en el agua, ¿no es cierto? La idea es de entrar y salir. Así que llama la atención entonces que estos hombres no agarraron a Jesús y le dijeron a un costado, mira Señor, ¿sabes qué? Tú eres un buen tipo, eres carpintero, no entiendes mucho esto de la navegación, pero nosotros ya estamos duchos en esta cosa, ¿no? Y ¿sabes qué? Me parece que, ¿por qué no esperamos hasta mañana? Es más seguro. Ningún marinero, a lo menos en aquellos tiempos, hoy tenemos radares sofisticados, unos buques con motores y a veces se levantan las tormentas y están firmes como un poste.
pero en aquel entonces eran unos barquitos de morandanga, que había que empujar a remo, no había motor, el motor eran los músculos, una vela que toda agujereada, y entonces se mandaban mar adentro y ahí pescaban, y no eran botes enormes, eran unos botes que a lo mejor tenían el tamaño de esta tarima, algunos más chicos. Entonces, ningún marinero salía a navegar de noche, se exponía a la oscuridad, a las penumbras, los peligros. Este mar es muy, inclusive hasta el día de hoy, es un mar que está expuesto a cambios drásticos en el clima. Se levantan tormentas así repentinas, un mar bastante problemático. Así que me llama poderosamente la atención que cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, en ningún momento ellos reconvinieron al Señor Jesucristo diciendo, ¿por qué no esperamos un poco? Y acá encontramos algo que llama la atención, porque en lugar de reconvenir al Señor, le obedecieron. Y acá le damos un punto a favor a los discípulos. Acá es donde podemos ponerle el tilde y decir, bien hecho, muchachos, bien hecho. El Señor Jesucristo dijo, pasemos al otro lado, y yo no sé cómo le habrá caído el asunto, pero dice que agarraron todo, no prepararon nada. Noten que ustedes, dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. No hay preparación de ningún tipo. El Señor dijo, vamos para el otro lado, se subieron al bote con Jesús y todo, y allá se lanzaron de noche en el medio del mar. ¿Sabes una cosa, hermano querido? El primer paso para empezar bien la travesía, y una travesía de victoria, es la obediencia. Y la obediencia sin cuestionar a Jesús. La obediencia que no trata de decir, pero Señor, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Porque mira, yo lo estoy mirando desde este ángulo y me parece que acá hay que hacer bien las cuentas, porque la cosa me parece que vamos a pegar en el travesaño, el gol no lo metemos, Entonces, ¿qué tal, Señor, si me das unos días para pensar, para orar y prepararme? Y empezamos un regateo, y al fin y al cabo lo que hacemos es que cuando el Señor dice pasemos al otro lado, se pasó el día, se pasó la hora y no hicimos nada. En la vida cristiana a veces Dios nos llama a la acción en el momento, no a esperar, no a dilatar la orden. Y el primer paso que tenemos que dar en nuestras victorias, en ese camino al otro lado, ese primer paso es obediencia, de aceptar lo que el Señor determina para nosotros. Y el primer acto de obediencia es cuando Dios te llama a la cruz de Cristo. Cuando Dios te dice, te ofrezco gratuitamente mi salvación. No hay salvación si no es a través de Cristo Jesús. Y luego cuando aceptamos a Cristo, el Señor dice, y ahora vamos para adelante en la vida cristiana. Y lo que tenemos que hacer entonces es ese ejercicio de obediencia constante. Nadie, absolutamente nadie experimenta la victoria en Cristo si no comienza por un acto de obediencia. Nosotros tenemos que aprender a vivir por obediencia. Por eso digo que acá le doy un punto a favor a los discípulos. No, después le ponemos los puntos en contra, pero en este caso empezaron a hacer muy bien las cosas. Así que cuando Jesús nos llama, hermano querido, a pasar al otro lado, no hay que cuestionar sus motivos o razones. Tenemos que aceptarlas incondicionalmente. Ahora, que el Señor Jesucristo nos diga, pasemos al otro lado, atiende bien lo que te voy a decir, hermano, no es garantía que no vamos a atravesar las tormentas. A veces hoy se cree que cuando el Señor Jesucristo nos dice estas cosas, pasemos al otro lado, el hecho de que Jesús va con nosotros es garantía absoluta que no vamos a tener problemas. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a insistir, el Evangelio de hoy es ese concepto, ese, eslogan, pare de sufrir. Si usted quiere parar de sufrir, súbase al bote con Cristo. Y Jesús va a remar por usted. Y le aseguramos que va a entrar en aguas calmas. No va a pasar absolutamente nada. Acá le resolvemos todos los problemas. Y uno piensa en un grupo reducido de iglesias que hacen eso, pero la iglesia evangélica hoy está pero plagada con ese concepto. Tal vez no usa el slogan, pare de sufrir.
como un grupo que anda por ahí dando vuelta. Pero sin embargo vivimos el eslogan, aunque no se pronuncia con el verbo. A veces vamos a buscar a Cristo porque comemos gratis, porque nos sanas de los problemas, los callos, las caries, el ataque de caspa, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Vamos a buscar a Cristo porque a lo mejor Dios influencia en el corazón de mi empleador y me aumenta el sueldo, me sube de puesto o cosas por el estilo. Vamos a buscar a Cristo porque a lo mejor me bendice con una casa más grande y una cantidad de negociados que hacemos, ¿no es cierto?, de regateos con el Señor. Es un error gravísimo, porque la verdad de las cosas es que cuando nosotros nos subimos al bote con Jesús, eso muchas veces implica que el Señor nos meta en medio de la tormenta. Y sabes una cosa, el Señor Jesucristo permite que entremos en esas tormentas de la vida para poder enseñarnos a ser dependientes. Y si nos incluimos todos, es decir, como iban en este bote varios discípulos, codependientes los unos de los otros y todos juntos del Señor Jesucristo que va en ese bote. Nos quiere enseñar a que tengamos confianza, así como dice Pedro, ¿no es cierto?, para pulir nuestra fe, hacernos más sólidos en nuestra creencia, en nuestras travesías. Cuando nosotros vemos a los personajes de la Biblia, me llama la atención porque siempre que Dios ha llamado a estas personas les dice, sal de acá y ve allá. Estoy simplemente parafraseando esto, ¿no? Pero siempre que llama a alguien, le dice, tú estás aquí, ve a tal lugar, ve a hacer tal cosa. Siempre Dios, cuando hace un llamado, nos apunta a la meta. Un corredor de carreras, si no sabe cuál es la meta, ¿para dónde va? Supónganse en que ahora que viene el Mundial de Fútbol, salen todos los jugadores a la cancha, no hay pintura en el suelo, no hay arco, es un cuadrado, se miran todos diciendo, ¿y para dónde pateamos? ¿Para allá o para el otro lado? Todos tienen la misma camiseta, y uno se queda ahí diciendo, bueno, ¿de qué lado tenemos que hacer el gol? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde metemos los puntos? El corredor, lo mismo. A ver, caballo de carrera. Si no se le dice al caballo, sal de acá y da la vuelta, ahí está el punto de llegada, ¿para dónde dispara el caballo con jinete y todo? Los que corren con motocicletas, con autos, la misma cosa. Necesitamos la bandera, necesitamos la línea de llegada, ¿no es cierto? Bueno, cuando Dios nos llama, nos muestra la meta. Es necesario que tengamos eso. Y fíjense que inclusive cuando Dios llamó a Abraham, allá en Génesis capítulo 12, verso 1, y le dijo, deja tu parentela, tus amigos, le dijo, ve a la tierra que te mostraré. No le dijo, ve. ¿A dónde, Señor? Tú ve. Bueno, pero ¿para dónde voy? ¿Para el norte, sur, este, oeste? ¿Para dónde vamos acá? No, le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Dios le está diciendo, hay un lugar, yo me encargo de mostrártelo, pero estás saliendo de este sitio, estás dejando cosas atrás y vas a apuntar en esa dirección y en ese lugar te voy a meter en esa tierra. Es interesante que Dios no le dice que va a heredar la tierra, sino su familia, sus descendientes van a heredar la tierra. Toda una historia interesante. Pero noten que aún en el llamado de Abraham le dijo, sal de acá y ve allá. Lo que Dios no nos dice, toma nota de esto. Dios te va a decir siempre, pasa al otro lado, pero nunca te dice cómo va a ser el camino. Y ahí es donde viene el asunto. Ahí es donde nosotros damos el primer paso en obediencia y por fe, confianza. Y por eso Dios no nos dice cómo va a ser el camino, para que aprendas a confiar en Dios. Él te garantiza la llegada al otro lado, pero no te dice cómo va a ser el camino. La garantía está implícita cuando Dios te dice vas a llegar, de que Dios me va a cuidar, no sé cómo, pero yo tengo que llegar porque Él dijo que pase al otro lado. Y eso es absoluta confianza en ese Dios. Así que Jesús nos dice acá, pasemos al otro lado. Nos declara la meta, pero no les dice en ningún momento, muchachos, agarren los remos y prepárense porque vamos a pasar ahora al otro lado y los voy a meter en una tremenda tormenta y van a bailar la conga arriba del bote, van a tragar agua salada hasta que se cansen. No les dijo absolutamente nada. Cuidado, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
jamás dijo que no vamos a pasar problemas. Vas a pasar problemas de todo tipo: salud, persecución, pérdida del trabajo, problemas sociales, en fin, de todo. El mundo vamos a sufrir como sufren todos los demás. Los cristianos adquieren cáncer, se les cae el pelo, pierden el trabajo y pasan las mil y unas como todos los demás. Nos toca caminar por esta vida como cualquier otra persona. Así que lo que el Señor nos dice es: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué aprendemos entonces? Número 1, confianza en la travesía. Número 2, confianza en la compañía. Porque podemos confiar en la travesía, pero no confiar en los que van con nosotros. Y acá no solamente tenemos un llamado a confiar en la travesía, en el viaje, sino que tengamos confianza en especial en el que va en medio del viaje. En el medio de las tormentas de la vida de cada uno de nosotros, a veces trabajamos como burros. Si usamos la ilustración de este pasaje bíblico, remamos desesperados y ponemos nuestras confianzas en la fuerza de los remos, los músculos que tengo, la estamina para poder aguantar remando contra la corriente que empuja para todos lados. Inclusive a veces tenemos la confianza en nuestros compañeros de bote. Pensamos en el que va al lado nuestro y le decimos: no aflojes, che, porque cuento contigo. Y ahí estamos, el otro confía en mí, yo confío en el otro, y hacemos un trabajo social donde nos ponemos de acuerdo y le damos, ¿no es cierto?, empezamos a empujar a través de la tormenta, a través de los problemas de la vida, y comenzamos a confiar en el hombre, comenzamos a confiar en nuestros talentos. Conozco la tormenta, conozco la navegación, conozco el bote yo lo hice, yo lo armé. Conozco el otro lado, el camino para llegar a aquel lugar. Nosotros a veces pasamos por ese campo minado y decimos: yo sé dónde están las minas, de qué tamaño son, qué intensidad tiene la explosión, si el terreno es derecho o es ondulado. Tengo confianza en otro que tal vez tiene información que yo no tengo. Y comenzamos a agarrarnos de muletas en lugar de agarrarnos del Señor. Y empezamos entonces a poner nuestra confianza en la compañía equivocada. Pero lo que el Señor quiere es que empecemos a confiar en la compañía que va con nosotros, que es la persona del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir, hermano querido, que no tenemos que confiar en nosotros o en los demás. Amén. Yo tengo que hacer mi parte, ¿no es cierto? Pero a veces el problema es que tenemos los ojos puestos en el lugar equivocado. A veces nosotros vamos remando en medio de la tormenta y comenzamos a poner la vista en la tormenta misma, en el problema, y todo lo demás desaparece. La tormenta eclipsa todo lo que es la fe cristiana. Y en medio de la desesperación que estamos encarando, empezamos a mirar: ¿qué puedo hacer con esto? Nos olvidamos de la oración. Nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de Dios mismo y comenzamos a ver: bueno, me rompo la cabeza, lloro, me peleo con mi señora, qué sé yo, y voy al banco y empiezo a revolver cielo y tierra para ver cómo yo resuelvo el problema. Empezamos a mirar a la persona que está al lado mío, buscamos hacer barras con otros que puedan remar a través de la situación. Así que no solamente ponemos nuestra mirada en nosotros y en lo que podemos hacer, sino la mirada en otras personas, en el barco, en las olas, en los vientos. Y Jesús está durmiendo en el bote, tranquilamente. Y el hecho de que Jesús esté durmiendo tranquilamente y en silencio quiere decir: tú también descansa, yo estoy en control. Qué triste es que a veces ponemos nuestra mirada en el lugar equivocado. La fe debe ser experimentada cuando ponemos los ojos en el lugar correcto. Por eso en el libro de Hebreos el escritor nos habla de un montón de hombres que vivieron con la mirada puesta en un propósito. Y luego el escritor va a terminar todo ese cuadro del capítulo 11 haciéndonos un llamado a nosotros, que teniendo toda esa nube de testigos que nos hablan de lo que es vivir una vida de victoria, una vida por fe, nos dice: ahora también nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos no en los hombres de la fe, no en lo que yo puedo hacer, sino en Jesús, que es el autor y consumador
de la fe. Hoy fracasamos en medio de las problemáticas de la vida porque tenemos la mirada puesta en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto. Así que yo no puedo decir, por ejemplo, en medio de la tormenta, miren, ¿saben una cosa? Estamos todos remando, ¿no es cierto?, en el medio de la tormenta y decimos, bueno, estamos tragando agua, esto se hunde, y alguien diga, bueno, ustedes se estarán hundiendo, yo no, yo sé nadar. Así que ustedes se morirán ahogados, pero yo le puedo dar. Sí, Ruele, ponte a nadar en una tormenta de esa, vamos a ver cuánto tiempo aguantas. Si no te están esperando los tiburones abajo, que están con el cuchillo y el tenedor haciendo y la servilleta colgada acá, ¿no? Clic, 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 para hacerse el buffet con nosotros. O la misma tormenta, los problemas nos tragan vivos. Mi querido, todos estamos en el bote. Todos tenemos que luchar contra las tormentas de la vida. Y sí, podemos buscar la ayuda de nuestro hermano, ¿no es cierto?, que lleva la carga con nosotros. Pero todos nosotros tenemos que ayudarnos puestos los ojos en Jesús. Tenemos que tener confianza en la compañía, pero tenemos que tener confianza en la compañía correcta, que es Jesucristo en medio de nuestros problemas, las luchas de la vida. Y número 3, entonces tenemos confianza en la travesía, confianza en la compañía. Y por último, confianza en el poder de la compañía. Confianza en su poder. Acá noten ustedes que Jesús, esto es impresionante, ¿no? Porque yo pensaba, el Señor es Dios, el Dios hombre, y lo vemos por lo que sucede, el relato mismo nos muestra esto. Y díganme, este Dios que tiene control sobre la naturaleza, ¿no podría haber, antes de que salgan, de decir, no habrá vientos, no habrá maremoto? Porque si lo pudo hacer cuando se levantó la tormenta, podría haber hecho, si de la nada Dios crea todo, a mí no me cabe la menor duda que Él podría haber frenado que se levante la tormenta. Y entonces estos se subían al barquito y quizás, ¿no es cierto?, todos podrían haber dormido mientras flotaba el viento, los llevaba al otro lado, a las orillas de Gádara. Pero no, nosotros vemos que el Señor no se preocupó en lo más mínimo por frenar la tormenta. Al contrario, es un acto deliberado a meter, porque el Señor podría haber dicho, bueno, muchachos, ¿saben qué? Esta noche se va a levantar una tormenta. Entonces, mejor nos quedamos piolas acá de este lado, mañana nos levantamos tempranitos, sacamos un par de peces, desayunamos bien, con tocino, y después pasamos tranquilo y lo encontramos al fulano este que te está rompiendo el alma ahí del otro lado en Gádara. No, los sacó en el medio de la noche, sabiendo perfectamente que los metía dentro de esta tremenda tormenta. Qué cosa, ¿no? Como Dios a veces nos permite entrar en los problemas. Y meditamos lo que pasa acá, ¿no es cierto? Porque dice que estos hombres entraron en desesperación, yo creo que hubiese sido uno de ellos, ¿no? Ahora uno mira la historia y aprende a depender de Él, pero si yo hubiese estado, uno hoy mira desde acá y dice, pero qué infelices, ¿por qué no confiaron en el Señor? Sí, bueno, ahora porque conocemos la historia, pero si hubiésemos estado con los discípulos, yo hubiese estado gritando como un marrano. Y dice que los despertaron, fíjense en ustedes que hay una tónica de reproche acá. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y ahí va el punto en contra. Al Señor le van a decir, no tengas cuidado que perecemos. Al Señor, a veces levantamos la mano y decimos, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Que estoy sufriendo. ¿No ves que estoy sufriendo, Señor? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no haces nada? No haces algo conmigo. El grito de Job era así. ¿Dónde está Dios? Y Dios está ahí. Y Dios está actuando aunque no actúe en la forma en que nosotros esperamos. Así que muy mal por el reproche de estos hombres. Y me llama la atención porque entonces el Señor Jesucristo se para y dice que reprende la tormenta. Ahora, es muy importante que entendamos esto porque no es que la tormenta se disipó, una tormenta de este calibre, un huracán prácticamente, lo que tenemos acá, un ciclón, que en fin, las nubes se abran de golpe, salga la luna y las estrellas, el viento pare repentinamente, incluso el agua agitada, dice que las olas eran tan grandes que se desbordaban sobre la barca, que el agua tiene sus horas
para volver otra vez a la calma. No es que se para así de golpe. Pero lo que llamó la atención a estos hombres, y es por eso que tuvieron pánico, es que Jesús se para en la barca y le habla a las tormentas. Ya de por sí, mirar eso, en el medio de una tormenta, este tipo se le salió la chaveta, se le escapó la cadena a Jesús. Un hombre, estamos tragando agua salada por todos lados. Y que se pare un hombre que se levanta de dormir y se para ahí arriba y le habla a los vientos. ¿No? Está loco el tipo. Agarra un remo, por favor, agarra el tachito y empezá a tirar agua para afuera. Pero el Señor se para y entonces habla a los vientos y al mar. Y nos dice que estos hombres lo que vieron es que en forma instantánea se produjo, y ahí es donde está lo riquísimo de la historia, el fenómeno que vemos adelante nuestro, el por qué debemos tener confianza. Dice que el mar se calmó. Imagínense ustedes lo que habrá sido estar allí, ver toda esa agua moviéndose y la barca, y de repente ¡pum!, se asienta todo. Eso fue algo extraordinario. Por eso Marcos decidió insertar eso en el Evangelio. Y sabes una cosa, Jesucristo no solamente estaba reprendiendo los vientos, sino que estaba reprendiendo el corazón de estos hombres y el de cada uno de nosotros. Y nos reprende con cariño paternal, no para llenarnos de pánico, sino para despertar en nosotros la confianza y que podamos recordar entonces lo que Pablo nos decía, que somos más que vencedores en la vida. Este hombre llegó a entender eso y se inspiraron esas historias para que nosotros aprendamos a caminar, a navegar entre medio de los problemas con esa confianza, esa fe segura que con el Señor somos más que vencedores. Así que Jesús hizo entonces este tremendo milagro, no solamente a estos hombres, sino para nosotros, para que tengamos confianza en la travesía de la vida. Tengamos confianza en la compañía, que es nuestro Señor, que dijo: estaré con vosotros todos los días. Y número 3, confianza en su poder como el Dios encarnado. No es un hombre nada más que el Mesías que esperaban ellos, que era un Mesías de tipo heroico, militar, que iba a dar una pateadura a los romanos. No, esto era mucho más que eso. Era el Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Y en ese Dios entonces quiere que pongamos nuestra confianza. Y fíjense qué interesante, porque nos dice, en definitiva, noten ustedes que al final, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Ya con esto termino. Dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quiero que tomes nota que dice: ¿quién es este? ¿Quién? Y hago esto porque Marcos, en el capítulo 1, por allá en el versículo 22, nos dice que Jesús entró en la sinagoga de Capernaum a enseñar. Allá en el capítulo 1. Y resulta que cuando vamos en el verso 2 registra que la gente se admiraba de la doctrina, la enseñanza de Jesús. No habían escuchado a los fariseos y escribas enseñar así. Así que escuchaban a Jesús y se les caía las medias. Decían: pero este señor es un caso serio. Nunca escuchamos semejante cosa. Y dice que se admiraban de su enseñanza. Y en ese instante apareció por ahí un hombre con un espíritu inmundo, ¿no? Un demonio, qué sé yo. Y entonces el Señor lo sana. Lo sana en el sentido que lo restaura, expulsa, ¿no?, el demonio. Algunos le llaman esto exorcismo, lo que usted quiera. Bueno, la cuestión es que Jesús manifiesta su autoridad y sale este espíritu malo. Y si usted se va al capítulo 1, verso 27, ¿qué dice la gente? Dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es importante la pregunta, Mira dónde voy. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Sin embargo, ahora los discípulos en el capítulo 4 no dicen ¿qué es esto?, pero ahora dicen ¿quién es este? Y es Marco el que registra esto. Y otra vez, no es que los escritores escriben porque sí nomás. Hay una temática que se nos quiere mostrar para enseñarnos a vivir el cristianismo con confianza. Primero, estas personas miraron la enseñanza de este hombre, el Mesías.
Pero ahora se dan cuenta que el Mesías es mucho más de lo que ellos pensaban. Ahora no es tanto qué es esto que estamos viendo, el testimonio del milagro, de la enseñanza, pero ahora ya pasa la mirada de esas cosas a este hombre que aún los vientos y las tormentas se sujetan a él cuando habla. El poder que hay en la palabra de Jesús no es en la palabra, sino en el poder que hay en el Señor de la palabra. Noten que no es simplemente agarrarnos de la doctrina de Jesús, sino la fuente de esa doctrina, que es Dios mismo en el Hijo, hablándonos a nosotros. Cuando Jesús habló aquella tormenta, nos estaba hablando en las tormentas de nuestros corazones para calmarlas y despertar la confianza en ese Dios. Nunca garantiza que no vamos a tener problemas. Está garantizado que vamos a encarar problemas. Pero lo que Dios quiere es que tengamos confianza, porque somos más que vencedores en la persona de Cristo Jesús. Y esa es la lección que nos saca, o que sacamos de este bendito incidente que se suscitó. Dios permitió que estos hombres aprendieran una lección magnífica para poder luego llamar a los creyentes, cuando salgan al mundo como apóstoles de Cristo, a infundir, a inculcar la confianza en ese Jesús que ellos presenciaron en acción. Y ellos nos dejaron estas historias para despertar aún ahora nosotros creyentes esa misma confianza en ese Jesús. Y la primera confianza es que Dios envió a ese Jesús a este mundo para ser clavado en una cruz, para darte salvación y vida eterna. Y luego entonces dar los primeros pasos en obediencia por la vida cristiana. Una vida que va a encarar problemas y dificultades. Pero allí está la presencia del Dios Todopoderoso en el Hijo presente. Estaré con vosotros todos los días. No cuando no haya tormentas, todos los santos días. Cuando tu vida esté tranquila y estés pasando por problemas, ahí voy a estar. No remes solo. No busques a tu compañero de remo. Búscame a mí, que reprendo los vientos y las tormentas, y entonces pasarás al otro lado, como prometió el Señor. Y ciertamente nos dice el capítulo 1 que llegaron al otro lado a pesar de la tormenta, con el bote y todo, no como Pablo, que cuando agarró tormenta llegó con un poste flotando porque ya no quedó nada. No, dice que llegaron con bote y todo al otro lado a pesar de la tormenta. Ese es nuestro Dios. Por eso Pablo decía que con Él somos más que vencedores. Amén. Confía en tu Dios. Amén. Así es. No te garantizo que no vas a tener problemas. Es más, te garantizo que los vas a tener. Y algunos de ellos van a ser bravos. No sabemos qué nos espera esta semana. Pero con Cristo en el bote, olvídate de los problemas. Pon tus ojos en Cristo y deja que Él reprenda esos problemas en tu nombre. Y podrás pasar al otro lado y vas a glorificar a Dios. Y si no tienes al Señor en tu bote, en el bote de tu vida todavía, llámalo. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Y deja que Él maneje el timón de tu vida. Porque solamente aquel que lleva el timón y que sabe la navegación nos va a hacer llegar al otro lado. Y Dios sabe lo que hace con nosotros. Deja el timón de tu vida al Señor Jesucristo. Y verás entonces que pasarás al otro lado en victoria. Oremos. Bueno, Señor, es una hermosa historia. Y hay tanto más que se puede sacar de ese incidente, pero por asunto de tiempo no nos hundimos más en ese pasaje. Pero gracias, Señor, porque has preservado esta situación para nosotros, no solamente para ese grupo de hombres que estaban tragando agua, sino que ahora nosotros podamos mirar al Cristo que iba con ellos. No los hombres que luchaban con los remos para ver si se mantenían a flote, sino al Señor que los mantuvo en flote y los llevó al otro lado, a tierra firme. Hoy nos toca a nosotros navegar por esta vida con problemas, tormentas, dificultades, dolor en nuestros cuerpos, problemas económicos, problemas de persecución religiosa, social, lo que sea, tantas cosas que encaramos en la vida, Señor.
pero ayúdanos a que pongamos nuestros ojos en ti. Y tú ayúdanos, por favor, mantén nuestras vidas a flote. Convéncenos que somos más que vencedores, como decía el apóstol San Pablo. Así que al salir de este lugar, llévanos de la mano, Señor, en esa vida de victoria, porque te lo pedimos en el precioso y sacrosanto nombre de Cristo Jesús. Amén.